¿Qué tal, mis amigos gamers? Bueno, en esta semana o primera semana de junio tenemos una nueva actualización. En este video les voy a mostrar qué viene en esta actualización. ¡Let's go! Chicos, como primera actualización tenemos las operaciones diarias, que es simplemente cumplir los objetivos que nos van diciendo acá, y a medida que los cumplamos vamos a ir llenando aquí para ir ganando poco a poco cada recompensa que vemos aquí. ¿Listo? Esto para la sesión gratuita. Ya la sesión que es pagada, que es la parte de arriba, pues ya van a tener recompensas pues mucho más altas. ¿Listo, chicos? Entonces esa sería la primera actualización. Como segundo punto, pues algunos me han preguntado que qué tal me había parecido el avión, que hiciera como un review. Entonces pues lo voy a hacer como así de manera rápida. El diseño me parece buenísimo, es muy bonito. Realmente en el tema de la puntería, si les soy honesto, que pues es que es como muy recto, es lo único que no me gusta. He probado y hace buen daño, la verdad hace un muy buen daño, pero entonces el tema es muy recto, no me da como la opción de disparar donde yo quiera. Es lo único que no me gusta, que si ustedes tienen una muy buena puntería pues van a hacer buen daño. Entonces digamos que por ese lado pues ustedes ya lo mirarían. ¿Listo? En cuanto al tema de qué más trae el avión, pues tiene los misiles, que pues uno los lanza ahí pues súper bien, pero así más ofensivo pues no. Listo, chicos. En cuanto a la parte del soldado, que es este soldado élite, les digo que he hecho la prueba y es alrededor del 5 al 10% más de daño que hace este soldado versus este. Y en cuanto al tema de vida, sí tiene un poco más de vida, que realmente es aproximadamente un porcentaje del 15%. Y digo aproximadamente porque he revisado y no encuentro un lugar donde me dé específicamente qué porcentaje adicional tiene más de vida o de más que otros soldados. Entonces no hay mucha claridad, sino que es por las pruebas que he hecho. Realmente vuelvo y les digo, este soldado sí va a ser, es de los que en el momento está haciendo más daño, y igual aquí haciendo la comparación hace un poco más de daño, es decir, de 5 a 10% más de daño que este soldado, y tiene más vida, como les digo, alrededor de un 15% más de vida, alrededor, ojo, 15 diría yo, 15%, entre ese porcentaje estaría más de vida que este soldado. ¿Listo? Entonces como para que ustedes lo tengan en cuenta, lo revisen, pero sí es mejor llevar en este momento este soldado si lo tienen disponible, y si lo consiguen sí vale mucho la pena. Ya para el siguiente punto, chicos, como muchos lo vieron al ingresar al juego, cambiaron el mapa, algo que me parece muy bueno porque ya como que no se vuelve todo tan rutinario. Entonces me parece muy bonito el diseño, realmente me parece buenísimo que hayan cambiado el mapa. Metieron faros o faro, metieron piedras en la mitad del mapa, caminos, como bosques. Me parece que efectivamente pues ya cambió y me parece mucho más divertido y dinámico. Listo, chicos, aquí les muestro que tenemos un nuevo evento, que es el evento de conseguir el dinero, las gemas y desbloquear este nuevo avión F-15 gratis. Ojo, totalmente gratis, solo por destruir. Acá me dice que me pide 500 puntos, ¿cierto? Yo ya llevo 81, pero no exactamente tienen que matar 500 mechas de estos, sino son exactamente alrededor de 176. ¿Listo? Porque cada uno nos va a dar 3 puntos. Entonces digamos que aquí poniendo ese promedio, lo único que ustedes deben hacer es que lo que yo les digo siempre, pueden escoger una nave, ya sea terrestre, aérea o como ustedes quieran, pero que tenga torreta explosiva. Si ustedes tienen la AC-130, pues se van con el AC-130. Si tienen de pronto el Mi-28, pues se van con ese. No es el que haga más daño, pero pues se pueden ir con ese también. Uno que me parece una buena opción económica también sería este de acá, que es el B-17. Tiene una torreta explosiva que hace bastante daño. Es un avión que realmente casi todo el mundo tiene, entonces no es muy complicado conseguir. O también estaría el B-29. Si fuera por orden de hacer la misión rápido, yo iría con el B-29 o con el AC-130. ¿Listo? El B-17 me parece que tiene bastante munición, cantidad, sería como la tercera opción, por supuesto. Si ustedes tienen ya de pronto un vehículo ya terrestre que haga buen daño, como el Edger, pueden irse con ese también, pero pues si no, pues más fácil, siempre digo que es más fácil por aire que por tierra, pero pues si no tienen otra opción, se pueden ir por tierra con un vehículo que tenga torreta explosiva, siempre que tenga torreta explosiva. ¿Listo? Entonces aquí simplemente voy a irme con este como para ir un poco más rápido, y les voy a mostrar cuántos puntos nos da por cada mecha que matemos. ¿Listo? Como para que ustedes vean. Listo, chicos, acá ustedes pueden ver que yo ya veo acá el primer mecha, entonces simplemente pues tratamos de dispararle.
Lo único que no me gusta de este avión es que toca dar como inclinado los disparos y que los tiene un poco más limitados, ¿sí? Por eso si tiene la C-130 muchísimo mejor, ¿listo? O el B-17 que les mostré ahorita. Acá ya tenemos bajito, pero que ahorita tenía 81 y ya tengo 84. Acá me dice 5000, pero no estoy seguro si sea por algún bug o algo, pero no, son solo 500, ¿listo? Acá me bajo y les muestro. Miren, acá ya tengo 84, pero ojo, son solo 500. Acá le sale 5000, pero no olvídense del número que les acabo de salir ahí abajo que les muestro, no le pongan cuidado, son solo 500 para que nos den este F-15, ¿listo? Entonces, ojo, importante eso porque puede haber confusión y se pueden desanimar porque dicen, no, 5000, uy, eso es mucho. Pues sí, yo tampoco lo haría si fueran 5000, pero no, son solo 500, ¿listo? Entonces, esa es la parte de este evento. Si pueden hacerlo con amigos, mucho mejor. Si ven que alguien lo está haciendo acá, mucho mejor, porque lo que yo siempre les digo, si alguien ya le está disparando un mecha y ustedes le terminan de disparar, ya sea que él o ustedes lo maten con solo un tiro que ustedes le den, ya les cuenta esa muerte, no importa, ¿listo? Entonces tratar de hacer equipo con otros jugadores para terminar la misión rápido sería buenísimo para que puedan hacer el evento. Realmente no les va a ocupar mucho tiempo. Si ustedes le dedican, ejemplo, hoy pueden matar 50 mechas, mañana 50 y el tercer día el restante. No se van a gastar más de media hora matando 50 mechas, ¿listo? Realmente de hecho se pueden gastar inclusive hasta menos, pero pues tratando de hacer con las aeronaves que les recomiendo. Bueno, como siguiente punto les cuento que parcharon un truco que era entrar por las rejas de la misión élite. Eso era un truco muy bueno que nos ayudaba pues a hacer la misión un poco más rápido porque entrábamos por los barrotes y pasábamos por las rejas. Ahorita nos deja pasar por los barrotes pero no por las rejas, igual ahorita les voy a mostrar, ¿listo? Otra parte que me parece interesante es que nos pusieron aquí esto que nos teletransporta de inmediato, algo que me parece muy bueno, ¿listo? Este teletransporte nos ayuda directamente a que nos paremos acá y nos lleva a la misión. Y otra cosa importante es que ya nos da el tiempo. Anteriormente veíamos que llegábamos acá, no veíamos el tiempo, entonces no sabíamos cuánto iba a tardar la misión. Aquí siempre recoger las monedas diarias que nos da 500 monedas de evento para que podamos comprar el avión o ya sea por ejemplo pues lo que yo ya he comprado, el soldado élite, el láser. Y bueno, si quieren darle free spin o comprar diamante, ¿listo? Entonces pues eso es lo bueno acá, que ya nos va a salir el tiempo, entonces nos da algo para no quedarnos esperando aquí hasta que termine, sino que simplemente vamos, damos una vuelta, hacemos algo y volvemos. Pues aquí voy a ir a la misión, pues no hay nadie. En lo posible, si pueden hacerlo con alguien más sería buenísimo. Aquí pues le voy a dar en hard porque la idea es que nos dé la mayor cantidad de monedas posibles, ya que en medio y en easy, dificultades más bajas, nos van a dar menos monedas. Por el otro lado también es importante que lleven el escudo. El escudo es vital en esta misión, necesitan tener el escudo. Sin escudo esta misión prácticamente en este momento está un poco más difícil, ¿listo? Les voy a mostrar el paso a paso, como yo voy haciendo la misión poco a poco, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Aquí lo único que me molesta es que al llevar soldados a veces no me dejan reventar esto, entonces es medio molesto porque se me atraviesan. Usualmente yo lo que hago más es pues, correr este pedazo, es perder el tiempo acá. Nosotros necesitamos es principalmente ir a la puerta de entrar, romperla y empezar a hacer esto rápido, ¿listo? Porque esta misión se alargó un poco más de lo que estaba antes. Entonces aquí yo usualmente mato con esta, me hago a cierta distancia donde no me hace mucho daño y muere con alrededor de 13 disparos de la sniper assassin. Entonces aquí pues si mis soldados les disparan a los enemigos, pues va a ser más rápido matar todavía. Aquí la idea es poder matar a estos soldados si no se me atraviesan mis soldados. Entonces aquí ya sí es muy importante pues ponernos a limpiar.
prácticamente es vital hacerlo. Aquí yo por ejemplo me subo por esta roca y salto acá, y para evitar que ese soldado me mate, el que está allá arriba, entonces me hago aquí por este lado y muevo la cámara de tal manera que me permita como reventarla aquí. Ya tiene que darle como con maña para que les permita alejarlo un poco. Ya la tengo. Listo. Acá me voy a ir más hacia este lado para que no necesito matar a estos soldados de acá. Matamos a este también. Ahorita les voy a explicar cuál fue el lugar donde parcharon, porque no podíamos ir antes, pues podía pasar, solo por mostrarles rápido, porque a ver si alcanzo. Listo chicos, entonces aquí les voy a mostrar exactamente dónde era. Voy a quitar estos guardias, solo porque les quiero mostrar por dónde es que era. Listo chicos, entonces les voy a mostrar así rápidamente. En esta parte de la prisión había el siguiente bug, que era, bueno, era una forma de entrar a la prisión que era por las rejas. Considero que no era un bug sino también un truco. Entonces acá uno simplemente entraba, saltaba acá, acá por ejemplo hoy pasé, pero entonces aquí ya no podemos pasar. Este truco ya quedó parchado. Listo, entonces aquí les quiero mostrar es que por estas rejas que antes se podía pasar, ya no se puede pasar de lado. Actualmente se podía pasar de lado, ya no se puede. Eso era lo que les quería mostrar y explicar para que no pierdan el tiempo como lo estoy haciendo yo ahorita, pero pues lo hago básicamente es para mostrarles que ya no está funcionando. Listo, si ustedes saben otra forma de hacerlo, les agradecería que de pronto lo dejaran. Listo, entonces aquí entramos. Lo bueno es que ya este reloj del taladro no se demora 5 minutos, sino se demora exactamente 2. Lo malo es que se demora 2 minutos, pero si nos toca tener el escudo puesto porque aquí nos salen muchos enemigos. Listo, y quedarnos acá. Listo, entonces vamos a esperar que pase el tiempo acá con el escudo bien puesto. Bueno, son 2 minutos y medio, creo que me equivoqué, son 2 minutos y medio. Listo, ya se abrió el ascensor, es un ascensor. Entramos con el escudo puesto mirando hacia afuera y acá tenemos que matar más guardias. Entonces bueno, aquí estos guardias tenemos que matarlos lo más rápido posible porque ellos como que responden. Yo voy a intentar matar un par, porque así lo hice la vez pasada, maté un par y me quedé como de espaldas. Aquí maté este, dañar esta alarma. Listo, y acá voy a irme con este escudito así. Intentar quedarme como de espaldas, mira, de espaldas aquí a esto. Para poder, acá mira. Si me quedo justo aquí y ya puedo romper esto. Están quitando demasiada vida. 20 minutos después. Listo chicos, aquí me tocó volverla a empezar porque
me equivoqué en algo y me mataron. Entonces es importante que seamos muy rápidos aquí en esta misión. Acá en esta misión pues precisamente entré con alguien más. Aquí me ayudaron un poco, voy a tomar primeros auxilios y aquí vamos a explotar el generador. Con amigos es mucho más fácil, ¿listo? Y mire, ya prácticamente listo, chicos. Entonces aquí ya, como ustedes ven, la primera, una de las misiones que ustedes hagan al día, esto lo dan una vez al día, les dan a 500% más de monedas. Van a alrededor de 1500, o sea, dice 15%, pero dan alrededor de 1500. Hay gente que me dice que le han dado 3000, bueno, no sé. Igual ahí está la nueva forma de hacer la misión, la nueva actualización que hicieron en esta misión. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita, comentar y dejen todo lo que ustedes tienen sobre dudas, preguntas y qué tal les ha parecido este nuevo evento, estas nuevas actualizaciones en Militarity Con. Listo, chicos, y hasta la próxima. Let's go.